Muy buenas noches, yo soy el doctor Ramírez de Noriega y a mi costado está el doctor Elar, Elar Miranda. Él es neurólogo, yo soy neurocirujano funcional. Vamos a conversar esta noche sobre la enfermedad de Parkinson y sobre su tratamiento quirúrgico. El doctor Miranda va a comenzar ahora hablando un poco sobre la enfermedad. Doctor Ramírez, muchísimas gracias. Vamos a hablar de enfermedad de Parkinson. Yo voy a intentar exponer los aspectos clínicos de esta. Nosotros trabajamos en la Clínica Delgado. Yo soy neurólogo, especialista en enfermedades del movimiento. Bueno, Parkinson es una enfermedad del cerebro, pero en realidad es de muchas partes, es de todo el cuerpo. Pero podemos entenderla mejor sabiendo dónde se origina. Lo que están viendo en este momento es un corte sagital, es decir, a este nivel, en el cual las estructuras internas del cerebro pueden ser identificadas. No voy a explicarlo todo, pero voy a decirles de que muy profundo en el cerebro, en el centro, se aprecia una región que preferentemente empieza a morirse antes de lo que debiera en enfermedad de Parkinson, y esa región se denomina sustancia negra. Este es un corte desde abajo en el cual la parte central es una región denominada mesencéfalo. Es en el mesencéfalo donde se ubica este núcleo muy importante en la coordinación y ejecución de movimientos que se denomina sustancia negra. No solamente es esta estructura la que está dañada en Parkinson, sino también son otras. Es todo un complejo, es todo un sistema de núcleos, tanto así que Parkinson y otras enfermedades relacionadas han sido llamadas circuitopatías, en las cuales es todo el complejo el que se daña y produce los síntomas que vamos a mencionar a continuación. Y ahí ustedes pueden identificar algunas estructuras importantes, entre ellas núcleo caudado, globo pálido, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en una reconstrucción tridimensional, las estructuras que nos interesan particularmente son, por ejemplo, la verde, ya que es el núcleo caudado, incluyendo la porción celeste, bueno, que es el núcleo lenticular, pues todos ellos están dañados en enfermedad de Parkinson. Sucede de que cuando un núcleo se altera, el resto del sistema literalmente se vuelve loco. Y con ello, los síntomas y los trastornos psiquiátricos, los trastornos conductuales, las alteraciones en movimientos estereotipados empiezan a ocurrir. En una situación más específica, nosotros podemos ver la relación de estos núcleos, es decir, de todo el sistema con la sustancia negra. Y me encantaría que presten atención especialmente a la parte de abajo del gráfico, en la cual se ven los múltiples vías y sistemas que llegan hacia la sustancia negra y salen de ella. Es en esta circunstancia en que se puede entender lo complejo de esta enfermedad y comprender de que no solamente el enfermo de Parkinson es un enfermo que tiembla, sino que es un enfermo que también tiene rigidez, que tiene lentitud, que se cae, que tiene alteraciones visuales, que ve alucinaciones. Es un enfermo que también tiene trastornos gastrointestinales, que tiene trastornos de la erección, que tiene trastornos del ánimo, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora sí, yendo al punto, en el lado izquierdo ustedes pueden ver un mesencéfalo normal. El diagnóstico final de enfermedad de Parkinson es un diagnóstico patológico que lógicamente no se hace en ninguna parte del mundo, pero uno puede tener certeza de a qué se está enfrentando cuando finalmente se extrae el cerebro de la persona y se aprecia lo que aparece en el mesencéfalo del lado derecho, en el cual prácticamente ha desaparecido esa porción negra, de ahí su nombre, en un paciente. En otras palabras, lo que ustedes están observando hacia el lado derecho es un mesencéfalo sin sustancia negra,
de todas maneras un paciente que tiene enfermedad de Parkinson. Los síntomas. Se emula o se llama parkinsonismo a aquel ser humano que tiene 3 de 4 síntomas o signos. Uno de ellos es el temblor. El temblor es de reposo. En otras palabras, es cuando la extremidad más hábil, que generalmente son las manos, está en una posición que no está realizando una actividad específica. Y en consecuencia, sin que la persona lo sienta, sin que la persona lo ordene, este temblor ocurre. Y puede ser calmado en algunas otras actividades. Es necesario mencionar de que no necesariamente tiene que presentarse temblor. Hay pacientes con Parkinson que sencillamente no tiemblan o que este se presenta recién en una determinada fase de la enfermedad. También hay lentitud de los movimientos. A esto le denominamos un segundo signo o síntoma que se llama bradiquinesia e hipocinesia. Bradi es lento, kinetos es movimiento, e hipocinesia, del griego hipo, que significa poco, y kinetos, movimiento. En otras palabras, el enfermo de Parkinson no solamente tiembla si es que este síntoma se sucede, sino que también se mueve poco y con baja amplitud. Esa es la situación. Pueden ver también esa idea, la estamos tratando de graficar con la imagen que ustedes pueden apreciar hacia la izquierda, y hacia la derecha, la más grande, pueden apreciar la sensibilidad que uno tiene al manipular pasivamente una extremidad, al intentar moverla pasivamente, digo, una extremidad de un paciente con Parkinson, en el cual se siente un signo que se denomina rigidez. Los pacientes con Parkinson tienen una rigidez, es decir, un aumento del tono muscular que se aprecia al movilizar determinadas estructuras, como por ejemplo cabeza alrededor del cuello, manos, extremidades inferiores, pero esta rigidez no solamente está circunscrita a ellos, sino también es de todo el cuerpo y que poco a poco va tomando distintas economías. Es de entender de que estos síntomas no solamente se manifiestan en las extremidades, sino también en la cara, sino también en la lengua, sino también en el movimiento de estructuras sobre las cuales no tenemos control voluntario, como por ejemplo tracto gastrointestinal. Esto finalmente lleva a una situación de pérdida progresiva de capacidades de movimientos finos. Y es fácil al preguntarle a una persona, por ejemplo, si es que tiene dificultades al vestirse, como abotonarse, como enhebrar una aguja, un hilo en el ojo de una aguja, como manipular elementos finos, el teclado de una computadora, escribir, etcétera, etcétera, etcétera. Esta situación se presenta primero poco y después se va incrementando a medida que pase el tiempo. Aquí nuevamente, es la actividad motora fina la dañada. Una característica bien interesante de enfermedad de Parkinson es su asimetría. Enfermedad de Parkinson toma preferentemente un lado del cuerpo primero y después hace lo que nosotros denominamos de cruzar la línea media y empieza a tener síntomas muy similares a los que se inició en el otro lado. Puede iniciar en el lado hábil. En otras palabras, si la persona es zurda, es decir, escribe o manipula o es más hábil con el lado izquierdo de su cuerpo y empieza teniendo enfermedad de Parkinson en el lado izquierdo del cuerpo, entonces su compromiso será mayor y quizás nos vendrá a buscar antes. Si es que por el contrario empieza en el lado no hábil, entonces se ve que este tipo de actividades motoras finas no precisamente pueden ser muy tomados y todo lo demás. Parkinson es una enfermedad que toma programas motores y los compromete. En otras palabras, aquellas actividades que nosotros realizamos inconscientemente y que son muy complicadas. Una de ellas es la que estoy haciendo en este momento, como por ejemplo hablar. Al hablar, yo sin pensarlo, porque lo hice cuando era bebé, estoy emitiendo fonemas, estoy enhebrando ideas, estoy tratando de comunicar conceptos,
Pero en enfermedad de Parkinson, estas actividades estereotipadas, le decimos nosotros, se malogran. Y son como, por ejemplo, hablar, caminar, escribir y otras actividades que nosotros realizamos inconscientemente y que hemos aprendido o desarrollado a lo largo de nuestra vida. En otras palabras, enfermedad de Parkinson es una enfermedad que toma programas motores y los va dañando progresivamente. E interesantemente daña más a aquellos que nosotros usamos más. Por ejemplo, hablar, escribir, pero que no toma otros programas muy interesantes como pueden ser, por ejemplo, nadar, como pueden ser montar bicicleta, como pueden ser caminar hacia atrás, como pueden ser correr, etcétera, etcétera. Decía de que no solamente tiene rigidez, bradiquinesia, hipocinesia y temblor, sino también hay otros síntomas, entre ellos una disminución en la capacidad de expresión facial y que se reconoce. Cuando uno ve con frecuencia pacientes con Parkinson, como es nuestro caso, uno aprende a reconocerlos desde incluso antes de que ellos nos digan por qué vienen a la consulta, simplemente por su expresión facial. Estas personas disminuyen su capacidad de correlacionar sus emociones con lo que están diciéndonos con su cara. Los seres humanos somos muy visuales. Juzgamos las actitudes y los afectos de la persona por lo que nos dicen sus ojos, su boca, la forma en la que se movilizan. Pues en un enfermo de Parkinson, esta capacidad de expresión no verbal se va perdiendo y de allí que se empieza a desarrollar este tipo de situaciones que se ha denominado incluso cara de jugador de póker por la pérdida de capacidades de expresión progresiva. La postura. Este es uno de los elementos que quizás es más discapacitante, porque déjenme decirles que de temblar y de rigidez, que si bien son importantes y muy que alteran la situación de la persona, pues la postura es uno de los elementos que más nos preocupan porque es lo que causa caídas. La reacción contra la gravedad que nosotros desarrollamos al aprender a caminar progresivamente se va perdiendo. Y la coordinación del centro de gravedad con respecto a marcha, con respecto a postura erecta, con respecto a bipedistación, se va progresivamente perdiendo. Y entonces ustedes aprecian lo que se ve en esta figura, que el paciente, a medida que pasa el tiempo, desarrolla lo que se denomina postura simiana, es decir, se va hacia adelante. En contraposición, y lo cual hace que su marcha, su desarrollo en actividades como por ejemplo caminar, como por ejemplo sentarse, sea más comprometido y esto desarrolle dolor, desarrolle una serie de situaciones que uno puede ver. Y aquí está viendo. Este gráfico trata de determinar cómo es que la enfermedad a medida que pasa el tiempo va avanzando. Si bien ustedes en la figura de la izquierda pueden ver a un hombre que evidentemente tiene una menor capacidad de movimiento del lado derecho de su cuerpo, es decir, todavía está asimétrico, los síntomas no han cruzado la línea media, sin embargo pueden ver una expresión facial disminuida. Luego, algunos años después, la persona que le sigue, que está al centro de la figura, pueden verificar de que no solamente tiene ya los síntomas en ambos lados del cuerpo, sino que también esta persona se va hacia adelante y desarrolla síntomas como, por ejemplo, congelarse, que es un síntoma en el cual es difícil iniciar actividades, como por ejemplo caminar. Se congela, no puede iniciar y en consecuencia los giros y ese tipo de situaciones son peligrosas. O bien desarrollar festinación, que es lo contrario del congelamiento en el cual la persona no puede detenerse y así desarrolla una forma tan específica de hablar que es fácilmente reconocible en el Parkinson, que como tenemos la suerte de que nos están viendo de esta manera y en consecuencia es fácil de ver que estas situaciones no solamente toman postura, marcha, sino actividades motoras finas que se aprecian. Y en la figura de la derecha es un paciente bastante más avanzado,
quizás ya con un componente cognitivo, es decir, que tiene un grado de demencia en el cual ya se cae espontáneamente si no es sujetado. En otras palabras, es una persona bastante avanzada en el tiempo en el cual la enfermedad se ha presentado. Luego, no solamente estaba hablando de la demencia, que es un correlato que siempre va con la enfermedad, pues déjenme decirles de que esta no es una situación puramente motora, sino también de las habilidades que nosotros denominamos funciones cerebrales superiores, en los cuales progresivamente va comprometiéndose memoria, relaciones, juicios, desarrollos de paranoias, etcétera, 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 y requieren asistencia. Estas personas en estadios avanzados de la enfermedad, pues requieren nuestra asistencia constante, cuidados en lo más básico, vestimenta, aseo, comida, etcétera, etcétera, hasta que finalmente se postran, como que es lo que se trata de determinar en la figura que ustedes pueden apreciar a la derecha. Una persona que ya ha perdido la capacidad siquiera de pararse, pero sin embargo está despierto y en un estado avanzado de la enfermedad. Se puede apreciar en el video que voy a proyectarles, que les vamos a proyectar, cuál es el principio que juzga o que nosotros intentamos al dar medicación. Tratando de expresarles. Muy bien, entonces, no solamente eso, expresaba también a situaciones cognitivas que se pueden presentar desde hace mucho tiempo, ¿no? Como trastornos del sueño, marcha, desarrollo de alucinaciones, paranoias, trastornos conductuales y una serie de situaciones que sencillamente malogran la vida de la persona, ¿ya? Entonces, esta situación debe ser tomada en cuenta porque es una enfermedad total. Bien, enfermedad de Parkinson no es solamente una enfermedad que toma sistemas, sino también produce otros síntomas, entre ellos dolor. Pueden ver que las distonías, que son las posturas que desarrollan estos pacientes, resultan dolorosas, alteraciones esqueléticas. Es más, enfermedad de Parkinson tiene una de sus formas de inicio como dolor. Parkinson duele. No solamente eso, produce ciertas posiciones de las extremidades que son reconocidas y que algunas veces en estadios avanzados alteran articulaciones, como por ejemplo la figura del centro, que es la famosa figura que trata de explicar el pie estriado. Y situaciones que avanzadas en el tiempo no permiten que la persona repose por la hiperrigidez que se manifiesta incluso desde síntomas axiales que son cercanos al centro del cuerpo. Muy bien, hablando de la terapia sobre la cual
precisamente vamos a hablar luego, y yo voy a dejar a su cargo de esta al doctor Ramírez, que es neurocirujano funcional, unas breves palabras con respecto a la terapia médica, de la cual ya tuve que hablar en el video, en la cual nosotros damos fármacos que suplen el neurotransmisor que falta. Pues bien, no solamente eso, sino también hay terapias del habla, terapias en las cuales los rehabilitadores hacen que desarrollen determinadas actividades repetitivas, bailar, caminar, actividades físicas, etcétera, etcétera. Y de esa manera nosotros logramos de que la persona vaya de una manera mejor y no solamente esto sea fármacos y todo lo demás. Bien, yo voy a dejar ahora con ustedes al doctor Ramírez de Noriega. El doctor Ramírez de Noriega está aquí a mi derecha, es neurocirujano funcional y nos va a hablar sobre todo de la terapia quirúrgica, que es lo último y lo más avanzado que tenemos para el manejo de esta interesante enfermedad. Muy buenas noches, yo soy el doctor Ramírez, yo soy neurocirujano funcional. Yo les voy a hablar sobre el manejo quirúrgico de la enfermedad de Parkinson. También les vamos a presentar algunos casos de pacientes operados en Clínica Delgado por nuestro grupo. La enfermedad de Parkinson, una vez diagnosticada, su tratamiento debe ser un tratamiento médico inicialmente. El paciente debe disfrutar de la medicación y los primeros años de la enfermedad el paciente es manejado por su neurólogo con medicación. Lamentablemente, a medida que van pasando los años, como pueden ver en esta diapositiva, van a empezar a aparecer complicaciones producidas por la misma medicación. En este gráfico les voy a mostrar dos momentos de la enfermedad. Off significa cuando el paciente no está funcionante, es un paciente que está con temblor, que está con rigidez y que está con lentitud de los movimientos, como les explicó el doctor Miranda. Una vez que recibe la medicación, este paciente empieza a salir de este estadio off y va a entrar a un estadio on en el cual desaparecen estos síntomas, desaparece la lentitud de los movimientos, desaparece el temblor, pero esto de acá dura hasta que la medicación en la sangre desaparece y nuevamente vuelve a caer y vuelven a aparecer los mismos síntomas de la enfermedad. Estos se llaman fluctuaciones motoras y esto de acá los pacientes los empiezan a hacer a medida que van pasando los años. Hay cierto grupo de pacientes que en el momento en el cual los síntomas empiezan a desaparecer y empiezan a ser más móviles, empiezan a aparecer otros movimientos que no son parte de la enfermedad, sino son complicaciones de la medicación que se llaman disquinesias. Esto finalmente se llaman fluctuaciones motoras y van a aparecer en los pacientes a medida que van pasando los años de la enfermedad. Y como pueden ver, a partir de los 10 años, casi la totalidad de los pacientes empiezan a tener ese tipo de complicaciones. Ahora, para poder entender un poco sobre el tema del manejo quirúrgico de la enfermedad de Parkinson, es importante saber que hay ciertas estructuras en la profundidad del cerebro que se llaman ganglios de la base. Este es un corte de frente, ¿sí? De esta manera, y hay distintos grupos de ganglios basales, y entre ellos están los más importantes para nosotros, que es estas estructuras muy pequeñas, verdes como las ven acá, son el núcleo subtalámico. Hay dos, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Y esto de acá es algo que ya ya está claro su implicancia que tiene en la enfermedad de
de Parkinson. Y la cirugía de estimulación cerebral profunda, que es la cirugía que se usa para la enfermedad de Parkinson, consiste en colocar electrodos a nivel de ese núcleo subtalámico. En este video que van a ver, no me van a escuchar, pero van a poder ver cómo están colocados los electrodos dentro de este núcleo subtalámico y cómo se conecta a través de cables que bajan por debajo de la piel en lo que es el cuello y se van a conectar en lo que es un marcapaso que está en la cara anterior del tórax. Se los voy a colocar, no van a poder escuchar mi voz y una vez que termine, continuamos. Muy bien, en ese video pudieron ver los electrodos a nivel de ambos núcleos subtalámicos y cómo se conectan con el marcapaso que está en la porción anterior del tórax. Esto no es una terapia experimental y hay muchos trabajos. El trabajo más grande que explica el beneficio de esa terapia sobre lo que es el tratamiento médico en los pacientes con complicaciones por la medicación fue del año 2006 y hay muchos trabajos ya en la literatura y es más, esto ya desde el año 2002 tiene aprobación por la FDA y también por la comunidad europea. Ya es una terapia mundialmente aceptada y acá lo que podemos ver es cómo estos electrodos están conectados, están implantados en ambos núcleos subtalámicos del lado derecho y del lado izquierdo, y estos de acá se conectan a través de este cable que baja por debajo de la piel del cuello y se conecta a lo que es un marcapaso, el cual se mantiene prendido las 24 horas del día, y con un programador externo se hacen los cambios que sean necesarios en este marcapaso para poder controlar los síntomas de la enfermedad. Ya hay más de 140.000 personas que han sido sometidas a esta cirugía, hay más de 140.000 personas operadas, para que vean que eso es una terapia no experimental, es una terapia aceptada y es parte del estándar del tratamiento de los pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los beneficios de esta cirugía? ¿Qué es lo que qué es lo que vamos a lograr con el paciente? Lo que se logra es controlar lo que es el temblor, controlar lo que es la rigidez y la lentitud de los movimientos, es decir, los síntomas cardinales de la enfermedad de Parkinson. Esto finalmente lo que va a hacer es que va a mejorar lo que es la calidad de vida y disminuir la medicación, y al disminuir la medicación en parte también es uno de los motivos por los cuales se disminuyen o se controlan las complicaciones de la misma, ¿no? ¿Qué otros beneficios tenemos? Estas fluctuaciones de las cuales yo había hablado desaparecen, se controlan bastante. Las disquinesias, estos movimientos anormales que son complicación de la medicación, también desaparecen. Esa es una terapia que se mantiene encendida las 24 horas del día, entonces le devuelve estabilidad al paciente, que es lo más importante, y es algo que se pierde con el paso de los años. Lo importante es que el paciente nuevamente esté estable.
Y es una terapia regulable. Podemos, si es que aparece un síntoma nuevo, si es que algo no va bien, se pueden cambiar los parámetros. Se pueden jugar con voltajes, con anchos de banda, con frecuencia y con polaridad. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los criterios? ¿Qué pacientes son los que son candidatos para cirugía? En realidad, el proceso de selección es un proceso amplio, pero en resumen, es muy importante que haya respuesta a lo que es la levodopa, que haya una respuesta motora a lo que es la levodopa, y que en la evaluación neuropsicológica las funciones mentales superiores estén conservadas, que no existan deterioros significativos en lo que en lo que son las funciones cerebrales superiores, que si en caso que exista algún grado de depresión, esta de acá debe ser manejada y controlada antes de la cirugía. Nuevamente, la cirugía en lo que consiste es en ubicar estos núcleos subtalámicos e implantar los electrodos a este nivel. Y eso se logra con una técnica que se llama que se llama estereotaxia. La estereotaxia lo que permite es localizar estructuras muy pequeñas dentro del cerebro, con lo cual me permiten navegar y obtener coordenadas X, Y, Z, lo cual me va a permitir implantar cualquier cosa en cualquier lugar del cerebro con exactitud. Finalmente, lo que se logra es implantar este electrodo que ven aquí arriba, se implanta en lo que es el núcleo subtalámico. Esto acá es un atlas, el cual me va a mostrar las distintas estructuras alrededor del núcleo subtalámico. Una vez que el paciente ha sido operado, se maneja la estimulación con un control remoto, con lo cual ese es el control que lo maneja el doctor Miranda, y ese es el control que el paciente se lleva a su casa, con lo cual se pueden hacer cambios en los parámetros de estimulación. Este es uno de los pacientes operados en Clínica Delgado. Voy a ponerles el primer video, que es el del lado izquierdo. No me van a escuchar, pero van a ver, ese es un paciente con todos los síntomas. Aquí van a ver el temblor, van a ver la lentitud de los movimientos. Y después les voy a mostrar el video del lado derecho. Vamos a comenzar con el del lado izquierdo. Como pueden haber visto, es un paciente con temblor y que casi no puede moverse, y los pocos movimientos que tienen son muy lentos. Y ahora les voy a mostrar cómo es, en teoría, cómo es la marcha. No hay marcha, pero quiero que vean cómo intenta caminar.
Como pueden ver, el paciente está prácticamente pegado al piso, eso se llama, está congelado, está haciendo un freezing, no puede caminar. Y esos síntomas son típicos de la enfermedad de Parkinson. Este paciente fue sometido a una cirugía de estimulación cerebral profunda y ahora les voy a mostrar un video con el paciente ya operado. Ahorita se los voy a cargar, no me van a escuchar, pero es el mismo paciente operado. La historia de este paciente como testimonial la pueden encontrar en el Facebook de la Clínica Delgado. Un poco más adelante también voy a mostrarles el link para que tengan acceso y para que puedan escuchar su historia. Y este es otro paciente, no les voy a mostrar los videos antes de la cirugía, pero simplemente quiero que vean el video postoperatorio de él, cómo retomó sus actividades. Prácticamente van a darse cuenta que no se nota que tiene la enfermedad. También en la página web de Parkinson y yo pueden tener acceso al testimonial de este paciente. Ambos pacientes fueron operados por nuestro grupo y, como les repito, los testimoniales los pueden encontrar en nuestras páginas web. Eso serían las dos presentaciones. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a responder las preguntas que nos han venido llegando. El doctor Miranda ya las ha recibido por acá, él las va a administrar, digamos, y vamos... Doctor Ramírez, muchísimas gracias. Vamos a ir respondiendo las preguntas de acuerdo a la pertinencia. El doctor Ramírez responderá las quirúrgicas, yo trataré de hacer lo mismo con las clínicas. Refieren acá, el Parkinson trae como consecuencia la demencia senil. Miren, esa es una concepción bastante frecuentemente errada. No es de que el paciente con enfermedad de Parkinson haga demencia senil. El paciente con enfermedad de Parkinson hace demencia porque hace deterioro del cerebro que también funciona en situaciones cognitivas. En otras palabras, el paciente con Parkinson hace demencia por Parkinson. No es de que tenga dos enfermedades, no es de que tenga demencia senil y enfermedad de Parkinson. Tiene una sola enfermedad, ¿ya? Entonces la respuesta es, ¿el Parkinson trae como consecuencia la demencia senil? La respuesta es no. El Parkinson trae como consecuencia la demencia por Parkinson. Y si todos los pacientes desarrollan al ritmo en el que se deterioran, pues sí la van a hacer. Una señora seguramente nos escribe y dice, mi marido tiembla en las dos manos. Bueno, seguramente se refiere al momento en el que yo le estaba diciendo de que la enfermedad se da en un solo lado. Pues eso es en estadios iniciales. En consecuencia, yo adivino de que esta persona ya tiene síntomas en ambos lados del cuerpo, bilaterales. Aunque la intensidad de estos síntomas, me refiero a que siempre es más de un lado que el otro, se mantiene hasta muy avanzados los niveles. La persona dice acá, mi madre padece de Parkinson y hay momentos que se pierde y se siente perseguida, toma quetiapina. Bueno, pues esta persona tiene demencia, está demenciada, ¿ya? Aquí refiere que se pierde, pues es que no se orienta.
Una de las capacidades que se pierde bastante claramente es la memoria reciente y en consecuencia no hay relaciones con el entorno bastante claras y en consecuencia no saben la fecha, no saben en qué lugar están, su conducta, etcétera. Se siente perseguida, refiere ella. La persecución nosotros la traducimos como paranoias. Las paranoias es una de las consecuencias de enfermedad de Parkinson, son síntomas neuropsiquiátricos. En Perú las paranoias son bastante culturales, muy interesantes. La paranoia más frecuente es la paranoia de celos o la celotipia, ¿no? En las cuales acusan a la pareja de que ésta las está metiendo a alguien a la casa, que están sencillamente siéndoles infieles, etcétera. Y también la segunda paranoia en frecuencia es la de daño que están siendo vigiladas, que alguien que les van a sacar de la casa, que están intrometiéndose en su independencia económica, etcétera, etcétera. Toma quetiapina. Quetiapina es uno de los 2 antipsicóticos que se usa para tratamiento de estos. Los 2 antipsicóticos que se usan son quetiapina y clozapina. Hay que tener entrenamiento para el uso de estos fármacos porque sencillamente hay que tener cuidado. ¿Es hereditario? Mencionan acá otros como pregunta. Pues miren, alrededor del 5% de los casos de enfermedad de Parkinson tienen una historia familiar, es decir, tienen antecedentes. Cuando uno se dedica al tratamiento de esta enfermedad, como lo hacemos el doctor Ramírez y yo, pues vemos familias en las cuales hay claros componentes hereditarios. Afortunadamente, la enorme mayoría de las veces, es decir, alrededor del 95% de los casos, son esporádicos, es decir, que suceden como mencionan ellos, como que le toca el dedo de Dios, ¿no? Es bastante distribuido, muy democrático, pues no hay un factor de riesgo otro que la edad. Da en ricos, pobres, distintos grupos raciales, etcétera, etcétera. Otra persona pregunta, ¿tiene cura? Actualmente no. Ya no hay cura, no podemos ofrecer la cura. Sí tenemos muy buenas terapias modificadoras de la enfermedad en cuanto a sus síntomas y listo. Algún día, sí, claro. Nosotros también tenemos esa esperanza de que algún día podamos ofrecer esto a nuestros pacientes como cura. Una pregunta más, dice, ¿todos los que sufrimos de Parkinson vamos a pasar por todas estas cosas? No, eso es lo difícil. ¿Cómo quisiera yo que todos pasaran y que esto fuera un cuento? No es así, es muy idiosincrático. Algunos lo hacen más rápido, otros hacen más rigidez, otros hacen más lentitud, otros hacen más temblor, otros hacen demencia temprana, otros hacen paranoias más frecuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un escenario clínico complicado en el cual nosotros no precisamente podemos definir. A ver, dice, ¿qué médico es el más indicado para ver esta enfermedad? Pues desde sus inicios un clínico y el mejor es un neurólogo. Mejor aún si se dedica específicamente a esto. Ahora acá tengo otras preguntas que nos han llegado. María nos pregunta, ¿cómo sé si soy candidato a la terapia de estimulación cerebral profunda? El proceso de selección, lo importante es que se confirme, que se sepa que es una enfermedad de Parkinson, porque si se trata de otras enfermedades que pueden dar síntomas similares, la cirugía no está indicada. Una vez confirmado esto, hay que ver que exista como les comenté, una buena respuesta a levodopa, porque eso va a predecir la respuesta a cirugía y confirma también en cierto modo que se trata de enfermedad de Parkinson. Si no hay respuesta a levodopa, hay que sospechar que no se trate de Parkinson. Y en lo que es el perfil neuropsicológico, que las funciones cerebrales, que no haya un deterioro significativo de las funciones cerebrales superiores y que en caso que exista alguna depresión, esta sea tratada, ¿no? Luis nos pregunta dónde los puedo encontrar. Ahí en esta nosotros estamos en Clínica Delgado, el equipo trabaja ahí y ahí están los datos en esa diapositiva.
Juan nos pregunta, ¿cuál es el flujo de un paciente con Parkinson para llegar a cirugía? Principalmente es lo que les explicaba en lo que es el proceso de selección, ¿no? Una evaluación neurológica, la confirmación de la enfermedad, la prueba de dosis carga de levodopa y la evaluación neuropsicológica. Si todo eso va ok, ya viene toda la preparación como para cualquier cirugía, los exámenes de sangre, riesgos y los riesgos quirúrgicos. Úrsula, tan pronto me opero estoy bien. El paciente llega a cirugía sin medicación, lo cual va a hacer que los síntomas estén en su máximo. Nosotros los necesitamos con los síntomas en su máximo durante la cirugía. Y posterior a la cirugía, el sistema no se activa de inmediato. Se esperan aproximadamente entre 2 a 4 semanas para poder activarlo. Y se reinicia la medicación prácticamente como la estaba recibiendo antes de la cirugía. Pero el mismo hecho de implantar los electrodos en el núcleo subtalámico, el mismo hecho físico que estos sean implantados, genera cierta mejoría en el paciente, lo cual se mantiene hasta el primer mes de la cirugía. Y es por eso que se espera, y por eso es que el sistema se activa al mes, porque se vuelve a la estabilidad, se vuelve a su estado basal del paciente. Angélica nos pregunta, ¿qué pasaría si soy candidato y decido no operarme? Bueno, si decide no operarse y es candidato, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad progresiva y los síntomas van a seguir progresando. Mateo nos pregunta, ¿hace cuántos años se hace este tipo de tratamiento? La primera cirugía descrita en la literatura fue en el año 93 por un grupo francés, y desde ahí, como ya les he mencionado, han habido más de 140.000 casos, 150.000 los últimos reportes, y la FDA, después de todos esos trabajos que les mostré, le dio su aprobación en el año 2002. Martín nos pregunta, tengo mucho temblor, ¿la cirugía me mejora esto? La cirugía es muy buena para lo que es el control del temblor, para lo que es el control de la rigidez, para lo que es el control de la lentitud de los movimientos, como les mostré, y es muy bueno controlando lo que son las fluctuaciones motoras. Sandra nos pregunta, veo que son un neurólogo y un neurocirujano, ¿cuál es la función de cada uno? Bueno, el neurólogo es quien hace, digamos, el proceso de selección, es quien conoce al paciente antes de la cirugía, es quien lo acompaña durante la cirugía para el examen físico durante la cirugía. El neurocirujano es quien hace el proceso, es quien hace el acto quirúrgico, quien implanta los electrodos, quien implanta el marcapaso. En realidad somos un equipo. Esta es una terapia que no es del neurocirujano solo ni del neurólogo solo, ni siquiera de nosotros dos solos. Hay mucha gente alrededor nuestro. Trabajamos muy de cerca con el neuropsicólogo, con el psiquiatra, el mismo equipo de toda la clínica, en sala de operaciones, las enfermeras saben qué es lo que tienen que hacer con el paciente. El anestesiólogo sabe de lo que se trata, y también la parte administrativa, porque hay varias cosas administrativas, la oficina comercial, todos en clínica saben qué es lo que tienen que hacer. Es muy importante también el apoyo de un neuroradiólogo para poder hacer unas buenas imágenes, para poder ver los núcleos, para poder estar seguro de dónde los estamos implantando, ¿no? Miguel nos pregunta, ¿los cables se tienen que cambiar cada cierto tiempo? En realidad, una vez que se implantan los electrodos y los conectores al marcapaso, lo único que se debe cambiar es la batería, que eso se cambia dependiendo de los parámetros de estimulación cada cierto tiempo. Pero los electrodos, una vez implantados, se quedan ahí por el resto de la vida del paciente. Lo que se cambia es la batería. Carla nos pregunta que me gustaría conversar con algún paciente de la terapia, ¿ustedes me podrían ayudar?
Tenemos en la página de Facebook de la Clínica Delgado, dentro de los videos, el testimonial de uno de los pacientes. En Parkinson y yo también está el testimonial de otro paciente. Y en todo caso, nosotros con mucho gusto los podemos contactar con alguno de ellos si es que nos escriben a los correos que ven en pantalla. Karen nos pregunta, ¿es cierto que solo el 30% de los pacientes que se someten a tratamiento tienen efectos positivos? No, esto es falso. Lo importante para garantizar el éxito de esta cirugía, o el mejor de los éxitos, son tres cosas. Uno, la selección del paciente, como les estaba comentando, es crítico, es muy importante seleccionar bien al paciente. Es muy importante implantar bien los electrodos, son estructuras muy pequeñas y el electrodo tiene que estar donde debe estar. Y la tercera parte es la programación, lo que viene después. Si se cumplen con estas tres cosas, podemos garantizar porcentajes mucho más altos de lo que me están preguntando, ¿no? Siempre va a haber algún beneficio, el beneficio es variable, pero en promedio estamos hablando de 70% para arriba de mejoría, de mejoría motora, y también hay cierto porcentaje de reducción de medicación que también es variable. Nosotros tenemos algunos pacientes en los cuales se ha reducido la medicación en un 100%. Eso es muy variable. La respuesta es bastante variable, pero los porcentajes son, si las cosas se hacen como se deben hacer, son bastante altos. Lina nos pregunta, ¿hay acceso a la terapia? Actualmente las compañías de seguro algunas de ellas ya están cubriendo. Nosotros en Clínica Delgado con la oficina comercial, esto es un trabajo que se viene haciendo ya en los últimos 2 años y hemos tenido logros bastante satisfactorios. La oficina comercial sabe cómo manejar todo esto. Muchas gracias. Bueno, seguimos con las preguntas. Muchas gracias por enviarlas. Muy interesantes todas. Aquí una siguiente. Dice, ¿el medicamento produce incontinencia o infecciones urinarias? No, no las produce. Es la enfermedad la que produce trastornos vegetativos, entre ellas la discapacidad de evacuar adecuadamente la orina y en consecuencia la capacidad de miccionar está alterada y desarrollan clásicamente una frecuencia más alta de infecciones urinarias. Otra pregunta, ¿son adecuados los lácteos? ¿Qué alimentos son los que debe consumir un paciente con Parkinson? Todos, ¿ya? Más bien, unas falacias bastante diseminadas es de que no deberán de consumir tal o cuales cosas. Falso. No prohibimos ningún alimento a los pacientes. Es más, se trata de llevarlos una vida lo más normal y de que consuman lo que tienen que consumir. No se ha relacionado la lentitud del desarrollo de la enfermedad con alimentos ricos o ausentes de gluten, por ejemplo, o determinadas otras costumbres determinadas. Esta es una pregunta muy interesante. Dice, sufro de neurocantocitosis y disquinesias paroxísticas. ¿En qué me puede ayudar? Bueno, mire, la neurocantocitosis clásicamente produce corea. Es una de las causas de corea, menos del 10% de ellas son producidas por ella, pero sí hay neurocantocitosis que producen parkinsonismos. Ya son parkinsonismos muy raros, son los parkinsonismos secundarios. Las disquinesias paroxísticas, yo diría de que son más bien movimientos coréicos. Esto tendría que verla. A quien haya enviado esta pregunta, yo le invito a que nos visite. Ya saque por favor una cita con nosotros y listo. En general la neurocantocitosis tiene tratamiento médico no quirúrgico. Hay reportes en los cuales sí han sido sometidos a cirugía de este tipo, pero son bastante escasos. En otras palabras, la respuesta es luego de una evaluación, pero le invito porque realmente tenemos interés en ayudarle. ¿Funcionan los parches de Neupro de rotigotina? Por supuesto que sí. No debiera haber mencionado la marca, pero bueno, rotigotina es un agente agonista dopaminérgico, es el único actualmente que puede atravesar la piel y produce concentraciones estables de dopamina finalmente en donde tiene que llegar. Este fármaco desgraciadamente no lo tenemos en Perú, nosotros lo usamos en pacientes seleccionados vía importación directa. ¿A qué edad pueden operarse? Mire, no hay ni límite inferior ni límite superior.
ya quienes habla, tenemos el récord en operar el más joven y el más viejo en Perú. El más joven con 36 años y el más viejo con 81. No hay límites, ya el límite en realidad lo da la evaluación, es decir, si un paciente es candidato y no hay una contraindicación, pues se tiene que operar. ¿Es normal que se ponga el estómago duro como piedra cuando está en estado off? No, no es normal. Mire, cuando la persona está en condición off, hay desarrollo de distonías en algunas personas. Hay distonías segmentarias precisas. Yo, por ejemplo, tengo un paciente que hace distonías diafragmáticas y que él me hizo acordar su pregunta, me decía de que se le ponía duro el estómago, pero se demostró de que eran distonías diafragmáticas, en los cuales él tenía hipos y distintas cosas. Mejorándole el agente dopaminérgico y su distribución es de que esto salió adelante. A ver, les agradecemos las preguntas, son abrumadoras. Ya lo hicimos, ¿no? Ya. Ya. Dice, tengo temblor encefálico y tomo propanolol al día. Mire, lo más probable es que usted no tenga Parkinson, sino que tenga temblor esencial. Enfermedad de Parkinson muy rara vez, pero muy rara vez hace temblar cabeza, así como la estoy moviendo yo. Ya, clásicamente movimientos de temblor sí o no, son ocasionados por temblor esencial. El tratamiento de temblor esencial, debiera decirlo, y aquí quisiera unas palabras del doctor Ramírez, tiene también tratamiento quirúrgico, ya, y el tratamiento quirúrgico es de otro núcleo. Unas palabras al respecto, doctor Ramírez. Los pacientes con temblor esencial que no responden al tratamiento médico, también existe la opción de tratamiento quirúrgico, también es una terapia aprobada, es una terapia bastante difundida, es otro núcleo, es un núcleo talámico y si la cirugía se hace bien, se localiza bien este núcleo talámico que se llama el VIM, se controla bastante bien los síntomas. Bien, siguiente pregunta, dice, ¿Asilex es mejor que levodopa? Mire, nuevamente, es razagilina, ¿ya? No debo mencionar la marca, pero así es como vino la pregunta. No es mejor. Lo que sucede es de que tiene distinta orientación. La razagilina o Asilex, ¿ya? Tiene como función disminuir la tasa de progresión de la enfermedad. No le va a quitar síntomas motores, ni le va a mejorar dolor, ni nada de eso. Hay personas a las cuales no han recibido información adecuada de cuál es el propósito de darles determinada medicación. Razagilina en particular tiene como único propósito disminuir la tasa de progresión. En estadios muy iniciales sí tiene cierta mejoría, pero déjenme decirles que en estadios iniciales de Parkinson hasta tomar café mejora el Parkinson, así que no es precisamente eso, ¿ya? Así que la levodopa es mucho mejor que la razagilina para los síntomas, si esa es la intención. Tengo Parkinson, dice otra pregunta, diagnosticado hace 2 años y tomo razagilina. Bueno, ya le respondí. ¿Avanzaré a mucho? Mire, los que demuestra, hay trabajos que demuestran, para empezar no hay cura, ¿no? Pero que demuestran de que disminuye la tasa de progresión es, número 1, ejercicio. ¿Ya? Nosotros insistimos mucho en que nuestros pacientes se mantengan activos, que sigan trabajando, que desarrollen su proyecto de vida. En otras palabras, que hagan lo que tienen que hacer. Y en eso nos preocupamos. Más bien no les decimos no. Es decir, la palabra no para nosotros no existe. El señor quiere bailar, quiere conducir su automóvil. Nosotros lo preparamos para que desarrolle eso y desarrolle todo lo demás. Ahora dice, por ahora solo tengo temblor en el brazo. Pues sí, está bien, ¿no? Hay que evaluarlo y ver qué más se puede hacer por él. Ya estamos con el tiempo. Unas últimas preguntas. A ver, ¿todos pueden someterse a esta cirugía? Sí. Si son bien evaluados y no tienen contraindicación, sí. La respuesta es un sí rotundo. ¿Por qué no se hace la cirugía cuando se detecta la enfermedad? Muy buena pregunta y difícil de contestar. Sucede que tenemos que tener certeza diagnóstica, y eso es quizás muy importante. Y la certeza diagnóstica, mi estimado señor, señora, la del tiempo. Porque como lo referí, no hay un método diagnóstico de certeza al 100%,
Otro que sea la biopsia cerebral, que dicho sea de paso, pues no se realiza, evidentemente. Entonces tenemos que esperar. Han habido intentos en los cuales se opera antes y nosotros, debo decirlo, somos de la intención de que deben de darse el beneficio desde que tenemos certeza diagnóstica. En otras palabras, no esperamos a que la persona esté en muy mala condición, postrada en silla de ruedas, alucinando, teniendo complicaciones de la terapia para ofrecerles los magníficos beneficios de la cirugía de estimulación cerebral profunda. ¿De acuerdo? Es verdad que solo el 30%, bueno, esto ya lo decimos, ¿no? Bueno, estas últimas. Tengo Parkinson, ¿cómo puedo saber si mis hijos lo tendrán? Mire, qué pregunta difícil. La respuesta honesta es, señora, sea feliz, ¿ya? No sabemos, ¿ya? No hay nada que permita decir, usted lo va a tener o no. Al contrario, nosotros nos apoyamos en tratarlo como un todo, es decir, mejorar su depresión, mejorar este ensimismamiento en la enfermedad y hacer que se preocupe de otras cosas de la vida que es tan bonita vivirla y no de la enfermedad. Ya dice, ¿los Parkinson con problemas cognitivos se pueden operar? La respuesta honesta es no. Mire, ahora, hay trastornos cognitivos reversibles. Uno de ellos lo ha mencionado claramente el doctor Ramírez. Por ejemplo, los relacionados a depresión, ¿no? O también, o por enfermedades concomitantes, como por ejemplo, complejo demencia-sida, hipotiroidismo, situaciones de avitaminosis, etcétera, 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 porque no necesariamente los trastornos cognitivos tienen una sola origen. Y creo que esta será quizás la última pregunta, muy difícil, gracias por la complicación. Dice, diferencia entre Parkinson y los Parkinson Plus. Mire, cuando uno dice que tiene parkinsonismo, se refiere a que tiene pues rigidez, bradiquinesia, hipocinesia, pérdida de reflejos posturales y el temblor de reposo. Pues esos mismos síntomas lo producen otras enfermedades primarias, entre ellas parálisis supranuclear progresiva, demencia de cuerpos de inclusión, degeneración corticobasal, demencia de Lewy. Mire, estos tienen que diferenciarse de Parkinson porque se tratan diferente. Una importancia diferente es de que solamente enfermedad de Parkinson tiene cirugía. Los Parkinson Plus, es decir, demencia de cuerpos de inclusión, parálisis supranuclear progresiva y otros, atrofia de sistemas múltiples, no tienen cirugía. Particularmente a quien le habla, una de mis mayores preocupaciones cuando yo evalúo a un paciente que va a ser operado es que no me equivoque y no mande a sala a un paciente que en realidad no tiene Parkinson. ¿Ya? Es mi preocupación de que esta persona le vaya muy bien y que todo sea perfecto y que todo salga bien y en consecuencia no envíe yo a una persona que tiene razones por otras. Un buen ejemplo, Parkinson pugilístico, ¿no? Son aquellos que reciben muchos golpes en la cabeza, que son los jugadores de fútbol americano, los boxeadores, Muhammad Ali. Entenderán, por ejemplo, Muhammad Ali, ¿por qué no se operó él? Porque sencillamente estos Parkinsons no son quirúrgicos en particular. Entonces la respuesta es, ¿diferencia? Sí, hay muchas. Complicado de mencionar y estos no se operan. Muchísimas gracias, doctor Miranda. Con esto ya estamos terminando. Les agradecemos mucho su atención y les pedimos que en cualquier consulta tienen ahí los datos en pantalla y seguir la página web de la Clínica Delgado y la página de Facebook, perdón, de Clínica Delgado y la página web de Parkinson y yo, y ahí estaremos publicando las siguientes actividades, charlas para pacientes o otros webinars. Muchas gracias y muy buenas noches.